Ya. Vamos a comenzar y vamos a empezar a ver quién tiene una acción de gracias. Una acción de gracias, a ver, Jesús. Yo quiero dar gracias que me ha ido bien en mi trabajo, que he tenido salud. Amén. También quiero dar gracias a Dios que no nos ha soltado de su mano. También quiero dar gracias que ha tenido compasión de nosotros. Amén. Y quiero dar gracias también por mis papás. Quiero dar gracias también por este lugar que nos prestan para venir a aprender y a escuchar su palabra. Amén. También quiero dar gracias que Dios nos muestra que somos débiles cuando estamos en una enfermedad o sentemos algo, que necesitamos ayuda de Él. De esto quiero dar gracias. Amén, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo quiero dar gracias porque nos ha tenido a todos con bien, porque nos ha protegido, estamos aquí reunidos de nuevo. Quiero darle gracias también por la salud que me ha prestado, porque desde que llegué acá no me he enfermado y es nada más preocupado por mi esposa, pero confío en Dios que todo irá bien. Amén, ¿verdad? Hay que seguir orando por la esposa del hermano. ¿Cómo se llama? Elsa del Carmen. Elsa del Carmen. Hay que seguir orando por ella. Los jueves tenemos la oración, así que no se les vaya a olvidar para orar por ella, para que Dios le vaya proveyendo lo que vaya necesitando también, ¿verdad? Entonces, porque siempre no falta, ¿verdad? Que se ocupa. Entonces, hay que orar por todo eso, no se les olvide. Y bueno, ahí está, ¿verdad? ¿Alguien más quiere dar gracias por algo? A ver, Leo. Quiero dar gracias a Dios porque nos ha guardado a todos, aunque ya todos pues estamos con salud y con vida y con bien. Y doy gracias a Dios porque otro domingo más nos ha dejado reunirnos aquí. Amén, ¿verdad? Ya que Dios ha sido bueno, ¿verdad? Entonces hay que seguir echándole ganas. Ya miramos en la enseñanza. Amén. ¿Ocupamos hacer un montón de cosas? No. No, ¿verdad? No. Sencillamente una buena relación con el Señor y lo poco que tú hagas, eso va a ser bendecido. Así que no tengas presión de que querer hacer un montón de cosas. No. Nomás una relación con el Señor, y si un día Dios quiere hacer grandes cosas contigo, Él las va a hacer. Pero va a ser Él, ¿verdad? Y no te va a afectar a ti. Porque sí saben que cuando uno quiere hacer un montón de cosas, luego viene el estrés, luego las presiones, y luego no tengo esto, no tengo aquello, y es un montón de cosas, ¿verdad? Cuando el Señor dice, no, yo hago todo lo demás, nomás tú mantente conmigo, mantente una buena relación y yo hago todo lo demás. Amén. Amén. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? Si no, seguimos adelante. Bueno, entonces vamos a seguir adelante con Esdras. Va a tocar un himno. Se llama Sublime Gracia. Bueno, entonces ahí quedó el himno, ¿verdad? Hay que seguir echando ganas.
estamos por terminar, ¿verdad? Un domingo más. Acuérdense mañana cuando se levanten, orar y pedirle al Señor que nos siga ayudando. Y acuérdense de orar también. ¿Por qué día? Marzo 3, exactamente. Y invitar a una persona, a una familia, ¿verdad? Hay que tratar de orar por alguien. Señor, ayúdame a encontrar a alguien que te necesite, ¿verdad? Y lo traemos a la iglesia. Amén. Porque vamos a tener, acuérdense, la meta es de tener 2 pastores invitados que vengan y que nos prediquen, ¿verdad? Uno antes de comer y el otro después de comer, para terminar con predicación. Amén. Entonces estén orando por ese día, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga con los recursos también que necesitamos. Entonces el Señor proveerá, ¿verdad? Entonces estén orando por ese día, que Dios nos bendiga. Y que Dios bendiga también a nuestras familias que están en México, en El Salvador, en todos lados. Amén. Amén. Bueno, entonces en este momento voy a pedirle a Lío que pase y que nos predique la palabra de Dios. Amén. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por estar hoy aquí con nosotros, otro domingo más. Sabemos que este tiempo va a ser un tiempo de bendición y no un tiempo mal gastado. Amén. Amén. ¿Todos estamos contentos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hoy en día vamos a ir a Mateo 5. Vamos a estar en Mateo 5. Mateo 5. Vamos a estar en Mateo 5, versículos 1 al 12, cuando tengan de amén. Amén. Mateo 5, 1 al 12. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor en Mateo 5, 1 al 12, dice: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vertipuren y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahí está entonces. Entonces aquí miramos, para empezar, aquí miramos las bienaventuranzas del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar hoy en día, no vamos a mirar todas, pero vamos a mirar 4 bienaventuranzas, y luego el próximo domingo vamos a estar mirando las otras 4 que quedan, porque en total aquí miramos que son 9 bienaventuranzas. Amén. Hoy vamos a mirar 4 y para el próximo domingo vamos a mirar las otras 5 que queden. Entonces, para empezar, aquí miramos las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo, que son 9 bienaventuranzas. Son 9 bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo, las 9 bienaventuranzas que pronuncia Cristo. Y también miramos que es aquí donde Jesucristo comienza su sermón del monte. Y comienza su sermón del monte con estas bienaventuranzas. O sea, dice, viendo la multitud, subió al monte. O sea, él estaba con sus discípulos y luego mira que una multitud de personas está viniendo a él. Amén. Entonces él decide, le dice a sus discípulos, vamos a ir a un monte para que yo desde ahí les pueda predicar a ellos. Y es donde entonces empieza el sermón del monte, donde Cristo empieza a predicar, les empieza a enseñar las multitudes de ciertas cosas, como por aquí en el capítulo 5, en unas partes habla las bienaventuranzas, otra parte la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, en los encabezados de este capítulo. O sea, ese es su sermón del monte que le está predicando
a todas las multitudes. Y pues aquí, para empezar, el capítulo 25 empieza Cristo con las bienaventuranzas, que son 9 bienaventuranzas. Y bueno, entonces nos podemos preguntar, ¿qué significa bienaventuranza? ¿Qué significa bienaventuranza, o más bien ser bienaventurado? O sea, ¿qué significa ser bienaventurado? Más bien eso. ¿Qué significa ser bienaventurado? Bueno, ser bienaventurado significa ser bendecido, ser dichoso, ser contento, alegre, feliz y todo eso. O sea, cuando tú eres bienaventurado, tú eres bendecido, tú eres dichoso, tú eres contento, tú eres alegre, eres feliz y todo eso. Eso es lo que quiere decir ser bienaventurado. Que tú estás contento, que tú estás alegre, que tú eres dichoso, que tú estás feliz. Eso es lo que quiere decir que ser bienaventurado. Y pues miramos aquí quiénes son, o sea, según Cristo, los verdaderos bienaventurados, y cómo nosotros como cristianos podemos ser verdaderamente bienaventurados según Cristo. O sea, aquí miramos, Cristo nos está explicando, nos está diciendo que estas personas son verdaderamente bienaventurados. Y si nosotros como cristianos queremos ser bienaventurados, pues podemos mirar aquí. Porque Cristo nos dice, estas son las personas bienaventuradas. Y si tú quieres ser verdaderamente bienaventurado, pues mira si eres una de estas personas. Para ser verdaderamente bienaventurado, amén. Porque el mundo también va a tratar de meternos a ideas de qué en realidad significa ser bienaventurado según el mundo. O sea, también el mundo nos quiere decir, no, si tú haces esto, si tú eres así, eres entonces bienaventurado. Pero luego Cristo dice, no, si tú en realidad quieres ser verdaderamente bienaventurado, mira, es lo que tengo que decir. Porque también el mundo quiere meternos a ideas de qué en realidad significa ser bienaventurado. Amén. Amén. Y pues miramos que Cristo dice una cosa y el mundo dice otra cosa. Por eso hoy en día vamos a ver cómo nosotros como cristianos podemos ser bienaventurados verdaderamente. En lo primero miramos que versículo 3, si somos pobres en espíritu, somos verdaderamente bienaventurados. En el versículo 3, ¿qué nos dice? Nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, ¿quién es el primero en la lista de ser bienaventurado? Aquí leemos, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí Cristo dice, el primero en su lista de ser bienaventurado es los pobres en espíritu. O sea, las personas, los cristianos que son pobres en espíritus, son personas verdaderamente bienaventuradas por el Señor. Amén. Amén. O sea, aquí miramos que Cristo primeramente dice que los pobres en espíritu son bienaventurados. Pero luego pueden surgir dos preguntas. ¿Pero por qué los pobres en espíritu son bienaventurados? ¿Y qué significa ser pobre en espíritu? O sea, nos podríamos preguntar eso. Leemos, Cristo dice, los que son pobres en espíritu, ellos son bienaventurados. Y entonces nosotros nos podríamos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué los pobres en espíritu son bienaventurados? ¿Por qué? ¿Y qué significa ser pobre en espíritu? Esas son dos preguntas que quizás podrían surgir. Y pues vamos a mirar esas. Porque quizás, o sea, a primera vista, se nos hace algo malo de ser pobre en espíritu. Se nos hace algo malo ser pobre en espíritu porque quizás entendemos como que si somos pobres es algo malo. O sea, porque en el mundo ser pobre es algo malo, ¿no? O sea, las personas, eres muy pobre, es algo malo. Pero no es así con Cristo. O sea, porque quizás a primera vista se nos hace algo mal ser pobre en espíritu. Porque ser pobre normalmente se asocia con algo malo. Porque eres pobre, no puedes hacer nada porque eres pobre y todo eso.
pero no es así. Y miramos por qué. O sea, en el mundo ser pobre es algo malo, pero con Cristo es algo bueno. Amén. O sea, ser pobre en espíritu, cuando Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, ser pobre en espíritu no se refiere a una disposición natural, sino a la propia elección y disciplina de uno. O sea, los pobres en espíritu son los que reconocen su propia impotencia y recorren a la omnipotencia de Dios. O sea, cuando tú eres pobre en espíritu, tú reconoces tu propia impotencia. Y por lo tanto, como tú reconoces tu propia impotencia, recorres a la omnipotencia de Dios, del Señor. O sea, ¿qué quiere decir impotencia? O sea, impotencia es un término que se refiere a la falta o la insuficiencia de poder, fuerza o resistencia para hacer o lograr algo. Impotencia, o sea, que te falta fuerza, que te falta fuerza, resistencia o poder para hacer o lograr algo. Amén. Y cuando nosotros entendemos eso, miramos nuestra propia impotencia, que es la falta de fuerza, poder o resistencia para hacer o lograr algo, entonces nosotros recorremos a la omnipotencia de Dios. Amén. Amén. O sea, porque Dios, eso es un Dios fuerte, lleno de fuerza, que nos puede ayudar. Amén. Amén. O sea, por ejemplo, si nosotros necesitamos resistencia, poder para resistir una tentación que quizás venga a nuestras vidas, el Señor nos puede ayudar. El Señor nos da la fuerza para no caer en la tentación. O sea, porque recuerda, la tentación no es pecado cuando tú estás siendo tentado. Es pecado cuando tú cedes a la tentación, a hacer algo malo. Amén. Pero por eso es cuando nosotros nos sintamos tentados, el Señor, le podemos pedir al Señor que Él nos ayude, que nos dé fuerza para resistir la tentación y no caer en la tentación pecando contra Dios. Amén. Amén. También el Señor nos da fuerza, nos da poder cuando nos sintemos débiles, cansados, que ya no queremos seguir adelante. ¿Qué nos da el Señor? Nos da fuerza, nos da nuevas fuerzas, nos da poder para seguir adelante. Amén. Amén. Porque si usted ha notado, hay muchos versículos en la palabra del Señor que habla de eso. Que habla de eso, que el Señor, cuando nosotros nos sintemos débiles espiritualmente o físicamente, el Señor nos da nuevas fuerzas para otra vez levantarnos y seguir adelante. Amén. Amén. Como por ejemplo, un versículo que quizás venga a mente es el versículo de Isaías, donde habla que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. O sea, correrán y no cansarán, caminarán y no se desmayarán. O sea, habla de eso. O sea, dando a entender que el Señor nos da fuerzas, nos da poder, nos da resistencia para las tentaciones, para el pecado. Amén. Amén. Y esos son los que son los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son los que reconocen su propia impotencia y recorren a la omnipotencia de Dios. Amén. Amén. O sea, ellos también, los pobres en espíritu, también sienten su necesidad espiritual. O sea, sienten su necesidad espiritual y encuentran que el Señor la satisface. O sea, los pobres en espíritu son personas que ellos, o sea, miran, sienten su necesidad espiritual, y como ellos tienen una necesidad espiritual que necesita satisfacerse, ellos van al Señor y encuentran que el Señor satisface sus necesidades espirituales. Amén. O sea, necesidades espirituales como qué? O sea, las necesidades espirituales se podría considerar nutrición del espíritu. La verdad es esencial. La esperanza, el sentido de la vida y de la muerte y todo eso. Y pues el Señor satisface todas esas necesidades, nuestras necesidades espirituales, a través de muchas cosas. Amén. Amén. ¿Cómo qué?
Bueno, por su palabra, leyendo su palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Si nosotros queremos escuchar la verdad, si nosotros tenemos ese deseo de que yo quiero escuchar la verdad, necesito saber qué es la verdad. Bueno, el Señor satisface esa necesidad espiritual a través de su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Y la verdad os hará libre. Amén. Amén. Leyendo su palabra. O sea, ese puede satisfacer esa necesidad espiritual. También orando. Congregándonos a la iglesia para escuchar su palabra. A través de la enseñanza, a través de la predicación. Por eso es importante que siempre que pues tengamos chance o que podamos ir a la iglesia. Para que ahí nos podamos nutrir nuestro espíritu. Saber lo que es la verdad. Saber qué es el propósito de esta vida que estamos viviendo. ¿Qué es el propósito de esta vida? Bueno, nos dice ese propósito aquí en la palabra. Porque hay muchas personas que siempre andan por allá afuera diciendo ¿qué es el propósito de la vida? ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy vivo? O sea, ¿qué es el significado de la vida? Bueno, si tú quieres saber el significado de la vida, la palabra de Dios te dice. La palabra de Dios te dice por qué fuiste creado y qué es tu propósito en esta tierra. Porque mucha gente, en vez de ir a la palabra de Dios para encontrar su propósito, ellos siempre van a otros lugares, acuden a otras cosas que no son la palabra de Dios. Porque ellos piensan que si yo acudo a esto que no es la palabra de Dios, entonces voy a encontrar mi propósito, voy a encontrar mi razón por vivir. Amén. Amén. Pero eso no es cierto, porque solamente la palabra de Dios te da todo eso, te satisface todas esas necesidades espirituales. El Señor satisface esas necesidades espirituales a través de leyendo su palabra, la Biblia, orando y congregándonos en la iglesia para escuchar su palabra, escuchar a los predicadores, escuchar a los maestros, para que ellos también nos puedan enseñar su palabra. Amén. Amén. Y pues eso es lo que también los pobres en espíritu, que ellos pues sienten su necesidad espiritual, y como ellos sienten eso, se van a Cristo, porque ellos saben que pues Cristo puede satisfacer estas necesidades espirituales que yo tengo. Solamente Cristo los puede satisfacer. Amén. Y pues Cristo satisface todo eso, nuestras necesidades espirituales, a través de leyendo su palabra, a través de orando y a través de yendo a la iglesia. Unos ejemplos y de muchas otras maneras. Amén. Amén. Y pues el reino de los cielos, donde nada vale la propia suficiencia y donde la propia exaltación es un vicio, pertenece a tales personas. O sea, el reino de los cielos pertenece a tales personas que son pobres en espíritus. Personas que dicen que ellos dependen de alguien. Que ellos no son suficientes, su propia suficiencia. O sea, ellos dependen de alguien. Amén. Amén. O sea, porque todos nosotros dependemos de alguien, queramos o no. Como por ejemplo, un hijo depende de su padre. Quizás un adulto depende de Dios. Y así pues, así muchos ejemplos, pero el caso es que todos nosotros, cada humano depende de alguien. Todos dependemos de alguien. Amén. Amén. Y pues eso es el reino de los cielos, donde de nada vale la propia suficiencia. O sea que quizás tú pues dices que yo no dependo de nadie. La propia suficiencia y donde la propia exaltación es un vicio, pertenece a tales personas. El reino de los cielos pertenece a los que son pobres en espíritu, los que reconocen su propia impotencia y recorren a la omnipotencia de Dios, los pobres en espíritu que reconocen sus necesidades espirituales y encuentran que Cristo los satisface, y también los pobres en espíritu que pues dependen del Señor, que ellos reconocen que ellos dependen de alguien, que ellos no pueden solos, ellos dependen de alguien. El reino de los cielos pertenece a esas tales personas. Amén. Amén. Segundo es, si oramos o somos afligidos,
somos verdaderamente bienaventurados. En el 4 leemos: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Entonces, aquí Cristo, su segunda bienaventuranza es: bienaventurados los que lloran. Los que lloran. ¿Pero por qué? ¿Por qué los que lloran o los que son afligidos son bienaventurados? Porque quizás a primera vista nosotros nos decimos, bueno, cuando lloramos o somos afligidos, no estamos felices. ¿Por qué? Porque estamos ayudando o estamos afligidos. Pero aquí el Señor dice que los que lloran son bienaventurados. O sea, los afligidos o los que lloran son bienaventurados porque les espera un día de consolación. Y en cuanto a la aflicción, no se refiere a la aflicción debido a las vicisitudes de la vida, sino a la aflicción que uno experimenta debido a la comunión con el Señor Jesús. O sea, es un compartir activo del dolor del mundo debido al pecado con Jesús. O sea, cuando uno es cristiano y uno tiene comunión con el Señor Jesús, le da dolor. ¿Por qué? Porque uno pues mira al mundo que el mundo no quiere nada con el Señor. En vez de aceptarlo, lo rechaza. Y pues uno como cristiano que tiene comunión con el Señor Jesús, mira eso y le da dolor. Porque miran que, ¿por qué lo rechazan? ¿Por qué no quieren nada con Él? Y pues le da dolor a uno. Amén. Le da dolor a uno. Porque el pecado con Jesús, que es el pecado de que el mundo ha rechazado a Jesús, el mundo no quiere nada con Jesús. Y cuando uno que tiene comunión con el Señor Jesucristo ve eso, pues le da un dolor. Amén. Amén. Y por tanto también incluye no solo el dolor por el propio pecado. O sea, cuando nosotros pecamos nos da un dolor. ¿Por qué? Nos arrepentemos porque hicimos algo que no debiéramos de haber hecho. O sea, ese dolor del propio pecado, sino también dolor debido a la espantosa condición del mundo, a su rechazo del Salvador. O sea, yendo para atrás, o sea, miramos que el mundo rechaza al Señor, y por cuanto rechazó al Señor, miramos también su condición. ¿Dónde el mundo va a ir? ¿Dónde va a ir por la eternidad? ¿Dónde van a ir las personas que no quieren nada con el Señor? ¿Dónde ellos van a ir? O sea, ellos van a ir al infierno por la eternidad. O sea, y podemos mirar su condición, que es triste, es espantosa, porque el infierno no es un juego, es algo real y espantoso. Amén. Amén. Y pues uno como cristiano que tiene comunión con el Señor, le da dolor, porque cuando uno va y les predica la salvación de su alma y ellos rechazan, pues uno ya sabe dónde van a ir. Amén. Y les puede dar dolor a uno, porque pues uno quisiera que no vayan a ese lugar, pero ellos mismos por rechazar al Señor van a ir a ese lugar. Amén. Y le da dolor a uno, tristemente. Amén. Amén. La suerte de los que rehusan su misericordia. Pero luego Jesús dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea, pues estos afligidos recibirán consolación el día venidero, cuando enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Donde nos dice en Apocalipsis 21:4. Vamos para allá rapidito. Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Amén. Amén. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Los afligidos recibirán consolación en el día venidero, cuando enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Amén. O sea, nosotros como cristianos, ahorita tenemos toda nuestra aflicción en nuestra vida. Tenemos toda nuestra aflicción en nuestra vida. Hasta el Señor Jesucristo prometió que nosotros íbamos a sufrir aflicciones.
Amén. Amén. Vamos a sufrir aflicción, es garantizado que vamos a sufrir aflicción. Amén. Pero lo bueno es que para el cristiano, aunque quizás nosotros nos sintamos afligidos o lloramos aquí en esta vida, la tenemos solamente en esta vida. Amén. Amén. Nosotros como cristianos tenemos toda nuestra aflicción, todo llanto, dolor, clamor, toda va a estar en esta vida. Porque luego después vendrá un día cuando ya no vamos a sufrir nada de eso. Amén. 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 Nosotros tenemos toda nuestra aflicción en esta vida, pero luego todo un día se va a acabar todo eso, porque el Señor dice en Apocalipsis 21:4 que va a enjugar todas las lágrimas de los ojos de ellos, de los cristianos. Amén. 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 Pero para los incrédulos, pues tristemente, el dolor de ahora es solo un anticipo de un dolor eterno. Para el incrédulo que rechazó a Cristo, también ellos pasan por dolores. También ellos pasan por dificultades, igual también como el cristiano. Amén. Pero la diferencia es que para el incrédulo, sus dolores han comenzado. Amén. Solamente han comenzado aquí en esta vida. Los dolores que el incrédulo sufre aquí es un anticipo de un dolor eterno que nunca se va a acabar. Amén. Y pues miramos eso, pues que esa es su triste condición de ellos. Porque en vez de aceptar a Cristo, de ir a Cristo, lo rechazan. Lo rechazan. No quieren nada con Él. Amén. Y pues uno cuando les trata de dar un folleto o les trata de predicar y uno mira eso, le da dolor. Porque el que le traba de predicar dice, bueno, su condición es triste. Su final es triste. Amén. 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 Vamos para atrás en nuestro texto, en Mateo 5. Mateo 5. El segundo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si lloramos, si somos afligidos por la causa de Cristo, un día vamos a recibir nuestra consolación allá en el cielo. Y también recibimos consolación ahorita, a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y el tercero es, Cristo dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí leemos, si somos mansos, apacibles, somos verdaderamente bienaventurados. Leemos, bienaventurados los mansos. O sea, aquí miramos que Cristo dice que los mansos son bienaventurados porque ellos van a recibir la tierra por heredad. Amén. Pero ¿por qué los mansos? ¿Por qué son bienaventurados los mansos? ¿Y qué significa que ellos van a recibir la tierra por heredad? O sea, ¿por qué los mansos son bienaventurados? ¿Y qué significa que ellos van a recibir la tierra por heredad? Amén. Amén. Lo miremos. Y pues para empezar, de natural, estas personas podrían ser impulsivas, temperamentales y pues personas, en otras palabras, de mal modo, que siempre andan de mal modo, o que es fácil que su actitud de ellos se cambie de feliz o de enojón y de todo eso. Pues a empezar, de natural, estas personas podrían hacer así antes de conocer a Cristo. Pero luego, después de conocer a Cristo, al asumir de voluntad el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo, poco a poco van siendo transformados para ser personas apacibles y mansos. Poco a poco el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Cristo, poco a poco Él nos va transformando para ser personas más mansos, personas más apacibles. Amén. Entonces dice a Mateo 11:29. 11:29, Mateo 11:29. Cuando tengan de amén. Amén. 11:29 que nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. O
sea, poco a poco, cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, empieza nos haciendo más a semejanza de Cristo. Entonces, y en eso, el Espíritu Santo nos ayuda, nos transforma para ser personas más apacibles, más mansos. Amén. Amén. Y pues la pasividad implica también, de muchas cosas, también puede implicar la aceptación de humilde posición que una tenga, quizás en la iglesia o en el trabajo, que la aceptamos con humildad, una posición en trabajo, o quizás en la iglesia con humildad. O sea, el apacible, tratando de decir que el apacible es apacible en su propia causa, aunque puede ser quizás un león en la causa de Dios o en la defensa de otra persona. Pero la persona en su propia causa es una persona que es apacible, que es manso, que es humilde. Amén. Amén. Aunque quizás para las cosas de Dios es un león, o sea que está pues listos. Estos están listos, están llenos de mucho entusiasmo para la causa de Dios, para la obra de Dios. Pero en su propia causa es humilde, es manso, Amén. es apacible. Amén. Amén. Y también los apacibles no reciben ahora la tierra como heredad. O sea, porque en Mateo 5, Cristo dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero la cosa es que ahorita los mansos no reciben la tierra por heredad, sino lo que ellos más bien reciben, los mansos, las personas mansos y apacibles, lo que ellos reciben ahorita es oprobio y desposesión, oprobio y desposesión. Eso es lo que ellos ahorita reciben, heredan. Pero después un día, de manera literal, recibirán la tierra cuando Cristo, el Rey, reine durante 1000 años en paz y prosperidad. Cuando Cristo venga y establezca su reino, ellos van a heredar la tierra. Cuando Cristo esté aquí físicamente reinando, cuando Él esté aquí reinando, las personas que eran apacibles y mansos, dice Cristo, que van a recibir la tierra por heredad. Pero es hasta que Él venga y establezca su reino por 1000 años. Amén. Amén. Y pues ahorita, hoy en día, por cuestión de tiempo, nomás vamos a mirar esas tres. Esas tres cuando Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, para dejarlos, los quiero dejar con esto, es que el mundo dice una cosa. El mundo nos dice, si tú quieres ser verdaderamente bienaventurado, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. Pero Cristo nos dice y nos enseña cómo nosotros en realidad podemos ser bienaventurados. Y si usted nota, todas estas bienaventuranzas, si usted puede notar, van en contra de la naturaleza humana. Amén. Amén. Si uno puede notar eso, es que estas bienaventuranzas van en contra de la naturaleza humana. Cristo dijo, bienaventurados los mansos. Pero la naturaleza humana dice, no, bienaventurados los que son fuertes y deshacen y hacen. Amén. Pero Cristo dice, bienaventurados los mansos. O sea, si usted puede notar eso, o sea, el mundo nos dice, si tú quieres ser bienaventurado, tú tienes que hacer así, así, así. Pero Cristo dice, no. Si tú quieres ser verdaderamente bienaventurado, haz esto. Y entonces serás verdaderamente bienaventurado. Amén. Amén. Dios los bendiga. Bueno, ahí quedó entonces la predicación, amén, de la palabra de Dios. Amén. Cómo aprendemos de la palabra de Dios, de que, como dice el mundo dice, si lloras es que eres débil y estás mal, ¿verdad?
O sea, no debes de llorar, no enseñes que lloras. Y Cristo dice, bienaventurados los que lloran. ¿Verdad? Bienaventurados los que lloran. Cristo dice, bienaventurados los mansos en espíritu. ¿Verdad? El mundo dice, no, ¿cómo vas a ser manso? ¿Verdad? No debes de ser manso, no te dejes, dile para atrás, haz esto, ¿verdad? Sea así, sea así. Cristo dice, no, dice, bienaventurado si eres manso. No necesitamos pelear. Amén. Amén. Entonces Cristo nos va, es que mire, lo que nos enseñó Cacho está tremendo, porque nuestra naturaleza humana dice todo lo contrario, ¿sí ven? ¿Verdad? O sea, nuestra naturaleza es de como decir, no te dejes, todo es para ti, no le des, no hagas, no esto. O sea, esa es nuestra naturaleza humana. Pero Cristo es al revés, ¿no? Dice, tienes que, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que dan, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los misericordiosos. Esos son los bienaventurados, felices, contentos. Amén. Amén. Entonces, por eso es que es que dice Romanos, que tenemos que nuestro entendimiento renovarlo. O sea, todo lo que nosotros traemos, por ejemplo, miren, yo cuando conocí al Señor Jesucristo hace 25 años, yo traía unas mentalidades bien locas, como quien dice, ¿verdad? Trabajar, hacer dinero y tener esto y tener lo otro, porque pues uno viene pensando de esa manera, ¿me? Y tienes una mente así, tienes todas tus metas, como quien dice. Pero el Señor, empezamos a venir a la Biblia y luego dice, no, bienaventurado es este, y nos empieza a corregir el Señor por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, ahí tenemos las bienaventuranzas. Cuando ustedes lleguen a su casa pueden leerlas. Y Cacho va a estar enseñando el otro domingo acerca de las otras. Y bueno, entonces hemos terminado. Vamos entonces a orar. Vamos a agarrar unos 2 minutitos para orar, para decirle al Señor que nos guarde entre semana y que guarde nuestras familias. Amén. Amén. Vamos a orar unos 2 minutitos. Todos orando. Gracias, Señor, por dejarnos reunir aquí. Gracias, Señor, que nos prestas tiempo, que pones en nuestra mente el deseo de querer venir a escuchar tu palabra, escuchar las clases, la predicación. Señor, que necesitamos por la salud, especialmente por la Gracias, Padre, por la vida que usted nos ha dado. Te pido por la esposa del hermano Daniel. Te pido por mi vida, Señor, también por Jesús, por mi tío, por mi esposa y mis hijos, Señor, y cada hermano, Padre Celestial, que hoy está aquí, que nos acompaña. Danos gracias, Padre Celestial, por cada persona. Te pido por el 3 de marzo, Padre Celestial. Pidamos por la iglesia de Copala, por el pastor, por los hermanos, por Javier, Padre Celestial. Te pedimos tu ayuda, Señor. Ayúdanos a entender las bienaventuranzas, Padre Celestial. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que misericordiosos, Padre. Ayúdanos a renovar nuestro entendimiento, Padre. Nuestro entendimiento, Padre Celestial. Renovar nuestro entendimiento, Padre. De tantas cosas que traemos en la mente, Padre, porque no tenemos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amarte todos los días, Señor, y estar aquí, Señor, mirando los pueblos para orar, Señor, Dios del cielo. Damos gracias delante de alguien, delante de cada persona, Padre, de familia. Te pido por estas personas que están aquí, Señor, llévalos con bien, bendícelos entre semana, bendice sus trabajos, bendice, Señor, las cosas que ellos hacen, Padre. Bendícenos a nosotros, llévanos también a nuestros hogares. Señor, guárdanos en la semana, guárdanos de los peligros que no vemos, que no oyemos, que no sabemos, hasta volvernos a ver, Padre Celestial. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Cristo y por sus méritos. Amén. Amén.
Amén. Bueno, entonces vamos a ponernos de pie para despedirnos. Y le voy a pedir al hermano Daniel que ore para despedirnos. Amén. Órale. Señor, te damos gracias porque este día nos permitiste compartir tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar las bienaventuranzas, que son promesas que nosotros tenemos cuando nos toque rendir cuentas contigo, Señor. Gracias, porque somos felices, porque somos mansos, porque somos buenas personas que tratamos la manera de seguir adelante. Amén. Danos tu gracia, tu Espíritu Santo para sabernos bien, sabiduría en nuestro trabajo, en la vida diaria. Bendice nuestra mesa para que nunca haga falta el alimento. Y a nuestras familias también bendícelas con salud. Amén, Padre. No permitas que nosotros nos separemos jamás de ti, Señor. Amén. Amén. El pueblo de Dios dice, ¿cómo? Amén. Vámonos. Dios te bendiga. Dios bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bueno, ahora las cosas entonces ahí vamos a estar orando también, que Dios les bendiga.